Vamos con el primer bloque para establecer un poco cuál es la situación actual, que hemos llamado un poco dónde estamos, cuál es el panorama que tenemos. Marina Cardona, vamos contigo primero. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los emprendedores en lo que sería el cumplimiento de la normativa en cuanto a protección de datos cuando se inicia una actividad? Bien. Bueno, buenos días. La situación actual se rige por el Reglamento General de la Protección de Datos y es una normativa un poquito más rigurosa que la que había venido habiendo hasta la fecha. También es verdad que socialmente de cada vez los usuarios, la población en general, es mucho más consciente de la privacidad. Y todos los usuarios también tienen unos derechos. Hay que saber qué derechos tienen y reconocerlos. ¿A qué me refiero con esto? Pues van a tener derecho a acceder a los datos, a borrar los datos, a rectificar los datos o a oponerse al tratamiento de estos datos. Y en cuanto a la ciberseguridad, hoy en día hay muchísima problemática en cuanto a amenazas y ataques informáticos. De hecho, creo que está un poco a la orden del día, sobre todo con organismos públicos, ya sea ayuntamientos, etc. Entonces, partiendo de esta situación actual, hay cosas que hay que delimitar como importantes. ¿Qué es importante? El consentimiento. ¿Cuándo hay que solicitar el consentimiento para tratar los datos? Siempre antes de que te aporten cualquier dato. Si no tenemos el consentimiento, no podemos empezar a tratar los datos. En cuanto a la política de privacidad, yo sé que si digo política de privacidad puede sonar muy abstracto, pero te lo voy a explicar de una forma muy amena. Dos preguntas: ¿cómo y por qué? Hay que saber cómo se gestionan y cómo se protege. Y luego, ¿quién puede acceder? Cuando estamos hablando de estos tres conceptos, estarás entendiendo todo lo que es pues, la seguridad. Así, a modo de resumen. Más, la notificación de las brechas de seguridad. Hay que notificarlo, sí, siempre. Y hay que diferenciar a los organismos públicos. ¿Cuándo se debe notificar esta brecha? En un plazo de 72 horas y siempre que esta brecha haya puesto en peligro los derechos o libertades de los usuarios. A efectos prácticos, si hay una brecha de seguridad, se han puesto en peligro esta información de los usuarios. Así que se deberá notificar siempre. En cuanto a los usuarios, es un poquito distinto, porque si empezamos hablando de un plazo de 72 horas, ahora estamos ante un plazo que te dice a la mínima brevedad, es decir, de forma inminente, enseguida, a los usuarios, siempre que haya habido un riesgo grave en cuanto a su información. Y es más, aquí la normativa sí que entra un poquito de forma más específica. ¿Por qué? Porque te dice cómo hay que decírselo a los usuarios, de forma clara, entendible, y además le tienes que explicar la naturaleza del problema y qué opciones se han adoptado para tratar de solventarlo. Esto a grosso modo. Y ya finalmente, para terminar, las sanciones. Las sanciones también son accesibles. De hecho, se distinguen en sanciones menores y en sanciones mayores. Las menores, si te imponen una sanción menor, ¿de qué estamos hablando? De 10 millones de euros o el 2% de la facturación anual. Es muchísimo dinero, lo que sea mayor. O 10 millones de euros o el 2% de la facturación anual. Que te impone una sanción mayor, más grave, estamos hablando de 20 millones de euros o un 4% de la facturación anual, también lo que sea mayor. Es decir, sí que es verdad que sobre todo las empresas emergentes, startups o más pequeñitas, cuando empiezan su actividad laboral, se enfocan un poquito más en
la captación de clientes o en el desarrollo de la actividad. Y dejan en un segundo plano, por ejemplo, el tema de la protección de datos hasta que hay un problema o un incidente. No, hay que ser muy precavido y prever todo este tipo de situaciones, pues las sanciones son altísimas. Nada más. Gracias, Marina. Javier Benito Reveriego, pasamos contigo. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con la parte más fiscal, contable y demás, cuando se arranca ese emprendimiento. Y desde esa parte, desde ese aspecto fiscal, ¿qué requisitos fiscales suelen pasar desapercibidos para un nuevo emprendedor, para alguien que arranca negocio, y cómo puede afectar eso a los inicios? Buenos días, gracias. Pues bueno, lo primero, no sé si son aspectos que pasan desapercibidos o no, pero sí que es verdad que se tienen que tener en cuenta bastantes aspectos desde el inicio, puesto que en función de cómo enfoquemos ese inicio, luego ya estaremos, digamos, condicionados para lo que nos viene, ¿no? Entonces, es importante contextualizar bien tanto la configuración de la empresa como los socios, quién aporta capital, quién trabaja en la empresa, qué tipo de empresa vamos a crear, ¿vale? Todo esto se tiene que definir y se tiene que contextualizar y adaptarlo a la realidad y a cada caso de cada persona, cada emprendedor, ¿vale? Cada negocio, cada emprendimiento. Una vez tenemos estos aspectos, hablaré siempre en temas generales, supongo que todos más o menos sabéis por dónde voy. Si alguien tiene alguna cuestión que queramos profundizar un poquito más, me lo comentáis. Una vez tenemos definido estos aspectos generales de contextualización y decididos, estamos en disposición de hablar de los temas fiscales que nos afectan o tenemos que asumir en función de la actividad de la empresa, la actividad que vayamos a desarrollar, ¿vale? Es importante saber en qué régimen nos incluimos. Si nos incluimos en un régimen de IRPF, de tributación por IRPF o de tributación por impuestos de sociedades, si nos incluimos en un régimen de estimación directa simplificada o estimación objetiva. Esta estimación objetiva lo que conocemos por módulos, si nuestra actividad puede estar por módulos o no, en función de qué personalidad jurídica o física adopte la empresa. En temas de IVA, a qué tipo de IVA tenemos que facturar, qué actividades pueden estar exentas y qué actividades no están exentas de IVA, qué tipos de IVA soportamos y repercutimos sobre nuestra actividad. Hay muchos aspectos a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cuáles se pasan desapercibidos o cuáles son más importantes? Al final todos, y como decía al inicio, hay que tenerlos presentes para no cometer ningún error, ninguna cosa, alguna decisión que luego nos vaya a suponer un problema, ¿vale? Entonces, contextualizar y decidir estos aspectos al inicio es importante, y es importante tenerlos claros para que luego, pues, el desarrollo de la actividad sea como tiene que ser. Y luego sí que es verdad que se pueden dar situaciones sobrevenidas, cambios normativos, diferentes actividades que podemos innovar o que podemos realizar a posteriori, pero de base tenemos bien configurado lo que es nuestra empresa, nuestro ámbito fiscal, nuestra declaración censal ante la agencia tributaria, con los regímenes y los gravámenes a los que estamos obligados y que derivan de la actividad que estamos ejerciendo, ¿vale? Más o menos así a nivel general, un poco estos serían los requisitos o los temas que se tienen que tener en cuenta desde el inicio. Muchas gracias, Javier. Hablemos un poco de responsabilidad, todo el área de responsabilidad civil y derecho de seguros. Pasamos contigo, Alfonso Mas de Olivas. ¿Cuáles son las principales consideraciones en cuanto a responsabilidad civil que debería tener en cuenta un emprendedor al iniciar la actividad? Bueno, como no sé exactamente los ámbitos del público que nos acompaña, me gustaría empezar haciendo la diferenciación de qué es la responsabilidad civil, ¿no? Y esto en contraposición a la responsabilidad penal, pues se ve muy fácil por comparación.
la responsabilidad penal sabemos que cuando cometes un delito, pues pagas una multa o vas a la cárcel. En cambio, la responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de reparar los daños y los perjuicios que produzca en este ámbito, en la actividad que ejerza. Entonces, ¿qué cubre la responsabilidad civil? Pues es tanto el daño emergente, los daños que efectivamente se producen, como el lucro cesante. Es decir, si provocamos que una persona, debido a nuestra actividad, deje de percibir unos ingresos, pues entraría dentro del ámbito de la responsabilidad civil que debe resarcirse. ¿Cómo puede uno llegar a ser responsable civil y tener esa obligación de resarcir los daños y perjuicios? Pues es muy fácil, simplemente hay que diferenciar entre responsabilidad civil contractual o extracontractual. La contractual es debido al incumplimiento a un contrato que tú tienes con otra persona, física o jurídica, produces unos daños. La extracontractual es aquella que no viene derivada de la existencia de un contrato previo entre dos personas. Para poner el ejemplo de la forma más clara, yo tengo un contrato con un compañero, incumplo el contrato y le produzco unos perjuicios, estoy obligado a indemnizar por estos perjuicios que he causado. Vamos a ver un ejemplo de responsabilidad extracontractual. Yo tengo un local de negocios donde realizo mi actividad y una persona, porque he sido descuidado y tenía una baldosa suelta, estaba fregado y ha patinado, se ha caído y se ha roto una pierna. Eso sería una responsabilidad extracontractual, porque no tenía un contrato previo con esta persona. Entonces, ¿por qué es importante el tema de la responsabilidad? Porque como persona física individual, como empresario individual, respondemos con todo nuestro patrimonio presente y futuro para resarcir estos daños. Con lo cual, en el momento que estamos pensando en realizar un negocio, es importante saber que existen diferentes personalidades jurídicas que nos permiten limitar esa responsabilidad civil. No voy a entrar en detalle con todas las personas jurídicas, pero mercantiles serían la sociedad anónima y la sociedad limitada, que efectivamente pues, limitan la responsabilidad al capital social de cada una de estas empresas. La cooperativa, que según el ámbito que todo el mundo debe conocer, pero las cooperativas agrarias, donde todos los socios tienen una aportación, también limita esa responsabilidad. Y luego existen otras figuras como la comunidad de bienes y la sociedad civil, donde nos sirven para operar, pero sí que es cierto que la responsabilidad de los socios que integran estas figuras jurídicas sí que no tienen esa limitación de la responsabilidad. Entonces, cuando una persona está pensando en emprender, en abrir un negocio, en comenzar una actividad, es muy importante respecto a la responsabilidad civil para cubrirse el saber cuáles son los pros y los contras de cada una de estas figuras jurídicas. La recomendación, desde luego, es, sabiendo la actividad que quiero ejercer, cuál es el vestido que tiene que ser a medida, cuál es la persona jurídica o cuál es el modelo de negocio con el cual yo voy a estar más seguro. Entonces, según la actividad que cada persona tenga, obviamente pues tiene que optar por una o por otro. Sabiendo cuál es la actividad que queremos ejercer, eso nos permite identificar cuáles son los riesgos de nuestra actividad. Sabiendo cuáles son los riesgos, tenemos dos formas de limitar esta responsabilidad que podemos tener, que es de forma activa, pues poner los medios necesarios para no incurrir en ningún tipo de esta responsabilidad, y de forma pasiva, pues tener una póliza de seguro general, de responsabilidad profesional, que si existe algún tipo de problema nos pueda cubrir. Como ejemplos, pues es diferente a una persona que quiere abrir un restaurante, que tiene que tener una sociedad, por ejemplo, para explotar, tiene que saber cuáles son exactamente los problemas que puede tener, en qué ámbitos puede tener una responsabilidad civil, que en este caso sería, por ejemplo, una caída de un cliente, alguna cosa dentro del local que sea la responsabilidad atribuible al negocio, o por ejemplo, es un caso muy diferente, un profesional colegiado, como ser un ingeniero o un médico, que a través del colegio en el que está colegiado
pueda tener una póliza profesional que le cubra por los fallos que puede tener ejerciendo su profesión. Básicamente, estas son las principales consideraciones. Gracias, Alfonso. Hablemos un poco del ámbito local, aprovechando que estamos en Menorca, quería preguntarte, Carmen García Querol, si hay alguna dificultad administrativa o característica concreta que pueda afectar a la creación de empresas en Menorca para los emprendedores que arrancan. Bueno, específica de Menorca, no. Claro que sí que hay que tener en cuenta que para la administración local, incluido el Consell Insular, que es administración local, o el Govern Balear, si no tienes local no hay ninguna diferencia. Es lo mismo abrir en Menorca que abrir en Logroño, ¿no? Si tienes local y depende de la actividad que tengas que hacer, pues hay competencias que son municipales y otras que son insulares o del Govern Balear. Entonces, depende del tipo de actividad que tengas que hacer. Si tienes local, tienes que tener en cuenta que al ayuntamiento le tendrás que pasar cuentas de dos cosas. La primera, de las obras que hagas, y la segunda, de la licencia de actividades que quieras realizar, ¿vale? Entonces, esas dos cosas serán municipales o serán locales. Pero si se trata de un negocio industrial, seguramente necesitará licencias del Govern Balear, autorizaciones. Si se trata de un servicio de una clínica privada, tendrá autorizaciones del Govern Balear de sanidad. Si se trata de una escuela infantil, tendrá autorizaciones que tramitar en el Consell Insular. Y si se trata de un hotel rural, seguramente tendrá más autorizaciones porque suponemos que no está dentro del ámbito urbano y por lo tanto tendrás que buscar otro tipo de autorizaciones como la de medio ambiente, por ejemplo, o la de agricultura mismo, que tiene que dar autorización para que determinadas actividades se hagan en suelo rústico. Estas características son específicas de Menorca relativamente, porque son cuestiones urbanísticas que afectan a toda España. Cada uno, por ejemplo, en toda España no hay el Consell Insular, seguramente eso directamente lo tramitan los gobiernos autonómicos en algunos casos y en otros las diputaciones, o sea que igualmente siempre tendrás que pasar por una administración. Por lo tanto, digamos que si no tiene local y tú eres una persona que vas a hacer de intérprete y vas a traducir en tu casa, ningún problema específico. Si tienes local, depende de dónde está el local y de la actividad que quieras hacer. Y muy importante, cerciorarse que la actividad que vas a hacer se puede hacer en el local que quieres y que, o en el espacio que quieres, si es una cosa en rústico o es fuera de la ciudad, que lo puedas realizar y cuánto tiempo vas a tener, cuántas administraciones tendrás que ir para poder conseguir una autorización para trabajar. Entonces, también depende de que la actividad sea contaminante o no lo sea, que la actividad sea con público o no lo sea. No es lo mismo un despacho que no tiene atención al público que uno que lo tenga. Entonces, pues cada uno tendrá una tramitación. En cualquier caso, no tiene muchas cosas específicas de Menorca, serían las mismas tramitaciones que en otro sitio. Gracias, Carmen. Y hablando de las responsabilidades en el ámbito laboral, te preguntaría entonces a ti, María Cintas, ¿cuáles son los principales obstáculos, dificultades o aspectos que hay que tener en cuenta con los que se están enfrentando los emprendedores de cara a contratar su primer empleado? Bueno, cuando un emprendedor, una empresa que emerge o alguna persona que decide, pues ya inicia actividad, ya encuentra que necesita empleados para poder seguir con el negocio, que con el negocio funcione. Hay dos principales problemas o obstáculos que se encuentran, que uno son los costes de cuesta, es decir, el coste laboral que tiene el trabajador y el conocimiento limitado que se tiene de la normativa laboral. No solamente es contratar a esa persona, sino que es contratarlo y mantenerlo, que antes hemos mencionado. Es decir, no solamente es pagarle el sueldo a final de mes, sino es pagarle todos los seguros sociales que tiene esa persona. Es decir, cuánto me cuesta a mí como empresa. Y luego, lo segundo es la normativa laboral. La normativa laboral es una normativa que suele cambiar bastante, que suele adaptarse bastante al momento social en el que vivimos. Y el desconocimiento de la materia puede provocarnos graves problemas. Es decir, y encima que sean costosos, porque el trabajador tiene bastantes beneficios, está muy protegido, tiene deberes y obligaciones, y el empresario debe conocerlos todos y respetarlos. Aparte de ello, también nos encontramos, al ser pues, un poquito inexpertos en la materia o pues, empezar en el sector, ¿cómo sé yo qué perfil me conviene a mí? O no del campo, sino cómo selecciono un candidato.
Es decir, este es bueno porque me cae bien, no. Yo no sé cómo va a trabajar porque no le conozco, pero es tener un poquito o quizás contratar a una persona que se dedique a captar trabajadores y también para que luego no nos llevemos a sorpresa. Y también que sepamos retener al trabajador. Es decir, que tengamos un buen plan de negocio a largo plazo que se mantenga después de haber hecho todo un plan económico y que el trabajador esté contento. Eso es lo principal, que el trabajador esté contento, que trabaje a gusto, tener un buen ambiente y que le pongamos retener, es decir, que le pongamos soportar en el tiempo, en función también del crecimiento que nosotros tengamos como empresa. Si la empresa, como hemos dicho antes, crece muy rápido, no por ello nos volveremos locos y empezaremos a contratar gente, porque a lo mejor luego ese crecimiento es puntual. Entonces luego tendré un sobrante de trabajadores que no sabré qué hacer con ellos, más que nada porque el plan económico mío no irá a la par. Y después, bueno, también saber cómo gestionar al trabajador. Es decir, el trabajador es una persona que pues, está en el día a día en la actividad, que soporta una serie de contratiempos que puede tener y que haya alguna dinámica laboral es muy importante a la hora de tenerlo. Entonces, todo ello, sobre todo las dos primeras cosas que son el coste laboral y el conocimiento de la normativa, lo mejor es asesorarse y también como propio empleador, conocer la normativa, leerla. No solamente fiarse del asesor, sino también saber yo qué puedo dejar de hacer. Gracias, María. Gracias a los 5. Quería pasar entonces ahora a un segundo bloque de preguntas y interrogaros un poco acerca de los mitos, los bulos, las falsas creencias que suelen correr por ahí en cada uno de vuestros ámbitos y que pueden suponer o bien que cometamos alguna negligencia o incluso que no nos atrevamos a dar algún paso o lo hagamos de manera incorrecta, ¿no? Voy a empezar contigo, Alfons, en cuanto a tu área, ¿crees que existen, y si nos puedes especificar alguna sería fantástico, creencias erróneas sobre el tema de los seguros que pueden estar desincentivando o llevando por un camino equivocado a los emprendedores cuando hablamos de contratar las coberturas adecuadas? Sí, esto es muy sencillo y además muy breve. Al respecto de los seguros, conectándolo con antes, por el asunto de la responsabilidad civil que podemos generar con nuestra actividad, lo resumiría en 5. La primera es que no necesitas un seguro. Eso realmente es un riesgo. Un seguro no se tiene que ver como un gasto, sino como una inversión, porque en nuestro día a día, muy lamentablemente, podemos incurrir en algún tipo de responsabilidad. Sobre todo estoy pensando en la no contractual, en la extracontractual. Si disponemos de un local de negocio, tenemos que pensar que puede ocurrir cualquier cosa. Y esto nos lo dice la experiencia. Un cliente que se cae, una persona que tropieza, se hace daño, un grifo que nos vamos durante el fin de semana y dejamos goteando le provoca daños al vecino, se nos incendia cualquier cosa mientras no estamos. Realmente se tiene que ver como una inversión porque si no contamos con algún tipo de seguro, y ahora me estoy refiriendo únicamente pues, a los locales, pero luego el tema del profesional es exactamente lo mismo, nos puede provocar el cierre directamente del negocio. ¿Por qué es diferente la responsabilidad profesional y la de, por ejemplo, la del local? Porque en la mayoría de profesiones colegiadas estás obligado a tener este tipo de cobertura y si no, no puedes ejercer. Entonces me estoy refiriendo sobre todo a gente que tiene un local, un restaurante, un hotel. Es muy importante tener en cuenta estas cosas. El segundo punto es que la gente tiene que entender que son caras, que las pólizas de seguro son caras. Insisto, se tienen que ver como una inversión y además obviamente es un gasto que nos puede desgravar en el ejercicio de nuestra actividad, pero no son caras. El nivel de inversión y el rendimiento que le podemos sacar a una póliza de seguros queda fuera de toda duda, más que nada porque un pequeño despiste o un mal funcionamiento de algo puede implicar el cierre de un negocio, cosa que no nos interesa. Sí que es verdad que a nadie le gusta que haya ningún imprevisto, tal como un incendio o alguna cosa así, pero si tienes ese perjuicio y detrás tienes una aseguradora que te cubre, pues es bastante diferente. Sobre todo para los profesionales, y esto es el tercer punto,
hay mucha gente que cree que con una cobertura mínima es suficiente. Una cobertura mínima, un fontanero que únicamente disponga de una póliza para cubrir la responsabilidad civil genérica, puede encontrarse con problemas y que pueden estar cubiertos si dispone también de una cobertura por su profesión. También los otros dos puntos iban muy relacionados, es que cuando las necesitas no cubren y que todas son iguales. No todas son iguales porque sí que es cierto que unas cubren unas cosas y otras no las cubren. Entonces es importante antes de la contratación, vuelvo a conectar con lo que he dicho antes, identificar cuáles son los principales problemas que me puedo encontrar en mi negocio para poder contratar una cobertura que efectivamente cuando la necesite responda. Entonces, a partir de allí, muy importante, mirar el contenido de las pólizas, mirar los importes que cubren, si existe o no una asistencia jurídica en el momento que haya algún problema y evitar, y esto ya es una opinión personal mía, evitar la sobrecobertura. No hace falta que tengamos dos pólizas de seguro que cubran lo mismo, sí podemos tener una que cubra unas cosas y otra que cubra otras, pero no es necesario el sobreasegurar, porque además luego hay problemas entre aseguradoras. Y sí que es verdad que es posible limitar el coste de las coberturas de las aseguradoras quitando coberturas inútiles. Ahora, por ejemplo, está muy de moda las coberturas antiocupas, por ejemplo, que en principio, según mi visión, no son necesarias. Una póliza normal ya te cubre todos esos problemas que puedes tener y ahora te lo venden, bueno, pues pagando 13 euros más, pagando 23 euros más, además te cubrimos el que tengas ocupas. Son coberturas que no son necesarias. Hay que ir exactamente a qué es lo que necesitamos para que en el momento que lo necesitamos nos cubre. Y en realidad esos son los principales problemas que pueden hacer que una persona decida o no contratar una póliza de seguro. Muchas gracias, Alfonso. Javier, ámbito fiscal, contable, habitualmente un gran desconocido o malentendido, especialmente cuando estamos empezando en muchas cosas que no sabemos. Más allá de las que no sabemos, te quería preguntar por las confusiones, mitos habituales que creemos saber, que hemos escuchado, leído por ahí, que nos han contado en una cena, y cuáles te gustaría especialmente desmentir, porque pueden o bien estar desincentivando o guiando mal a los emprendedores cuando inician actividad. Bueno, hay ciertas cosas que sí que se tienen que tener en cuenta a la hora de tener una empresa, y una de las que destacaría sería la falsa creencia de que si una empresa está operando y tiene una cuenta bancaria abierta en la que se realizan todas las transacciones, tanto de ingresos como de pagos, la falsa creencia de lo que hay en la cuenta bancaria es lo que la empresa gana o lo que yo tengo o lo que yo puedo disponer. Hay que ir con mucho cuidado con eso porque luego pueden venir los sustos. Llevar bien una contabilidad, llevar bien una gestión de tesorería y llevar bien una gestión fiscal nos ayuda a que no haya estos posibles malentendidos de creer que puedo disponer de ese dinero, de ese capital, sin tener esta previsión. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente hay que tributar, desgraciadamente a nadie nos gusta, pero en este país y en todos los países, pues más o menos presión fiscal existe. Entonces, pues hay que pasar por caja antes de poder disponer de este capital. Y también porque la gestión de tesorería nos puede decir que el saldo, el capital que tenemos en nuestras cuentas puede ser irreal porque tengamos deudas que tengamos que cubrir o porque tengamos cobros pendientes de realizar. Diferentes actividades, diferentes escenarios nos pueden dar ejemplos para entenderlo. Un profesional que no cobre al momento, fontaneros, electricistas, constructores, etcétera, etcétera, su gestión de tesorería será una, porque emitirá factura posteriormente a realizar su servicio y los periodos de pago pues serán los que serán.
En cambio, aquellas actividades que presten el servicio y al momento el cliente realice el pago, comercios, restaurantes, alojamientos, etcétera, etcétera, pues la gestión de tesorería será otra. Tanto en un caso como otro, los pagos serán los que serán, a final de mes, también al momento, etcétera, pero los cobros sí que los podemos conocer y controlar más si son al momento o están periodificados. Esto es muy importante, llevar esta gestión para poder saber dónde estamos, ¿no? Y no caer en la cuenta de, pues, el saldo bancario es 1, eso es mío o eso lo puedo disponer. Cuidado con eso, ¿vale? No sé si son mitos propiamente como tal, o si la gente, evidentemente las personas, los emprendedores no tienen esta creencia, pero de no tenerla a gestionarlo como toca, hay muchos grises, ¿no? En medio, sobre todo con el tema del IVA, por ejemplo. Me decías, pues una conversación de bar, ¿no? Una conversación entre amigos. El tema del IVA, es que me tengo que pagar IVA. Bueno, no tienes que pagar IVA. El IVA lo tienes en tu cuenta, no es tuyo, lo tienes que liquidar con Hacienda. Tú simplemente haces de recaudador. Es un impuesto sobre el valor añadido que se liquida la diferencia entre lo repercutido al cliente que tú recaudas y lo soportado con tus proveedores que tú soportas. Entonces la diferencia es lo que tú tienes que liquidar con Hacienda, no pagas nada realmente, ¿vale? Bueno, son estos conceptos que si en algún momento pues, se quieren clarificar, pues los emprendedores, las empresas tienen que acudir a su asesor para realmente conocer el funcionamiento y hacer una gestión lo más correcta posible. Carmen, hablemos del ámbito local, tanto a nivel local como insular, etcétera. ¿Hay o bien mitos o información que no está llegando en cuanto a los trámites administrativos que puedan estar dificultando el arranque, digamos, para los emprendedores en la isla? Bueno, sí, el conocimiento anterior antes de empezar un negocio siempre es muy importante, ¿no? Y siempre hay un cierto desconocimiento. Como me preguntas sobre los mitos, en Menorca, yo creo que en Menorca el principal mito es que aquí es más difícil hacerlo todo, que casi todo está prohibido, que esto es reserva de la biosfera, que cuando vas a una administración siempre te dicen que no, ¿no? Este es el mito, por lo menos que se ha extendido más y que la gente tiene como más interiorizado, también mucho, sobre todo por pues, temas de prensa y tal, que lo transmiten de esta forma, ¿no? Y de algunos empresarios que de forma con toda la razón o no, han transmitido que pues, han tardado mucho en abrir un negocio o que les ha costado mucho implantar un determinado negocio en Menorca. Yo creo que las administraciones, como he dicho, si una cosa es en suelo rústico, fuera del que está ordenado para poder ejercer determinadas actividades. Si un negocio es medioambientalmente, tiene problemas de inversión porque tiene que ver con el medio ambiente. Si una de las actividades que quieres hacer además repercute pues, en alguna cuestión sanitaria, pues cuantas más cosas y más difícil, más trámites tendrás que tener. Pero yo creo que principalmente creo que las administraciones están al servicio de los ciudadanos y esto creo que también los funcionarios saben y los trabajadores públicos saben que están al servicio de los ciudadanos y que por lo tanto cualquier persona que vaya a asesorarse sobre si en este sitio puedo poner un bar, si aquí puedo poner una clínica para perros o si aquí puedo poner un cementerio para elefantes, se le asesora sobre bueno, un cementerio para elefantes no, pero en estos momentos sí que hay cementerios para perros o para gatos, o sea que por lo tanto no estoy diciendo una cosa tan loca. Se le asesora sobre si el sitio es adecuado, sino qué trámites tendrán que seguir y cómo tendrán que hacerlo. Entonces, yo creo que lo primero es saber que lo que tú quieres hacer lo puedes hacer en ese espacio, sitio, suelo o el que sea, el tipo de actividad y qué licencias, además de la licencia municipal, necesitarás y también seguir y perseguir el proyecto, porque a veces encargamos un proyecto de actividades y pensamos que ya está, y no está. Quiere decir, tienes que estar encima, tienes que saber qué dificultades tiene, qué nuevas cosas tienes que hacer y tienes que estar, ¿no?
Principalmente esto. Gracias, Carmen. Protección de datos, Marina. Todos nos hemos topado con el formulario donde tengo que rellenar tal. Todos recordamos seguramente la oleada cuando salió la nueva normativa de newsletters a las que estábamos suscritos y nuevos permisos y demás. Pero también hay mucho desconocimiento, mucho bulo y mucha falsa creencia, ¿no? ¿Qué mitos hay sobre la protección de datos que puedan ser especialmente perjudiciales para alguien que arranca actividad empresarial y cómo te gustaría aclararlos? Bien, muy brevemente y por alusiones, empezando con los formularios del consentimiento, si son suficientes. Esto es el mito. La realidad es que solo tener un formulario no te garantiza el cumplimiento. ¿Cuánto tiempo hace que usted tiene el formulario? ¿Lo ha revisado desde que ha empezado su actividad laboral? ¿Sabe si ha cambiado la normativa? ¿Está tratando del mismo modo los datos? Más mitos. La protección de datos solo afecta a las grandes empresas. En realidad, afecta tanto a grandes empresas como a empresas más pequeñas. ¿Y a quién opera? Que esto es lo importante. A clientes, empresarios y proveedores. Mucho cuidado con el tema del personal que tengamos. Hay que formarlo también en esta materia de protección de datos. No dar por entendido que ya lo saben, sino formarlos en esta materia en específico. La protección de datos solo se refiere a datos sensibles. Es mentira. Sí que es verdad que hay unos datos de índole un poquito más sensible, como pudieran ser datos étnicos, religiosos, etcétera, que tienen una mayor protección, pero todos los datos están protegidos, incluso los esporádicos. ¿De acuerdo? Y aquí otro apunte. Los datos anonimizados, dígase que son anónimos, también integran la protección de datos siempre y cuando pudieran dejar de ser anónimos. Y ya terminando, con el consentimiento de la persona puedo hacer lo que quiera con sus datos. Gran mentira, no. El consentimiento es para un fin concreto. Si cambia este fin, la finalidad por la que se ha otorgado el consentimiento, tenemos que volver a solicitar. Por una vez de dar el consentimiento, ya no nos basta para siempre. Y enfocada en ti, por haberte quedado una recomendación ya a nivel más personal. Si no tengo una base de datos, no necesito preocuparme por la recolección de estos. No, porque seguramente vas a tener una actividad de reservas, vas a tratar datos de contacto, correos electrónicos, todos estos datos también impera la normativa. Entonces creo que, a grosso modo, estos son los mitos más relevantes. Muchas gracias, Marina. María, hablemos del ámbito laboral, de la contratación, antes nos hablaste de cosas que hay que tener en cuenta, planes, saber dimensionar adecuadamente llegado el momento y demás, pero que hay de los malentendidos, de los mitos, de las falsas creencias que hay por ahí que tienen que ver con la normativa laboral. ¿Hay alguno que especialmente te gustaría desmentir? Bueno, todos parten, más mitos serían más malentendidos, todos parten del desconocimiento de los deberes laborales que tiene cualquier trabajador. Es decir, desconocemos realmente, más allá de está trabajando para mí y yo le pago un sueldo que le corresponde, o a cuáles son sus deberes o cuáles son sus obligaciones o cuáles son sus... Por ejemplo, en este caso, tiene permiso el trabajador, puede ir al médico, tiene vacaciones, cuántas vacaciones tiene, cuánto tiempo tiene que trabajar, cuál es el máximo permitido, puedo abusar más de él, sí, no. Entonces, el desconocer la ley es lo que puede llevarnos a cometer bastantes, problemas con la relación laboral y podemos ser objeto de sanciones. Después también un problema bastante extendido y un mito podría ser es que la contratación temporal es más barata que la contratación indefinida. Y eso no es cierto, es decir,
Desde hace ya unos cuantos años los contratos temporales se acotaron bastante y de hecho solo están permitidos 2, que uno de ellos y ambos están bastante limitados en el tiempo. Y todo ello con el fin de que el empresario no abuse de esos contratos y de que bueno, el trabajador al fin y al cabo es la figura siempre más débil en la relación entre empresario y trabajador. Entonces, con tal de tener trabajo, muchas veces pues hace lo que sea. Y eso es mentira porque la contratación temporal no es más barata que la indefinida, al contrario, suele ser bastante más cara. No hablamos en cuanto a indemnizaciones, sino hablamos, por ejemplo, teniendo en cuenta las cotizaciones de seguridad social. Sale más cara una cotización de seguridad social de un contrato temporal que un contrato indefinido. A la hora de despedir a los trabajadores no me va a costar más o menos que un trabajador sea un fijo o un temporal. La cuantía es diferente, pero los problemas pueden ser los mismos. Es decir, hago mal un despido, la consecuencia es la misma, de que tengo que pagar o lo tengo que readmitir. Después, en cuanto a la jornada, el trabajador tiene unas horas máximas establecidas en las que puede trabajar. Si me excedo de ellas, las horas extras, que son las llamadas ordinarias, están reguladas. ¿Las tengo que pagar o no las puedo pagar? ¿Cómo las compenso? Entonces también tenemos que saberlo y dominarlo y para tampoco abusar del trabajador. Es decir, no puedo tener un trabajador trabajando como jornada 8 horas, pero por detrás me está haciendo 12. Es decir, de las extras, eso no se puede. Después también normativas de igualdad y no discriminación. Es a tener en cuenta bastante, como muy importante, tener un plan de igualdad y de no discriminación cuando ya son empresas pues, con un volumen más importante. Las políticas claras, es decir, que nuestro negocio sepa a qué quiere dedicarse o cómo quiere gestionar al trabajador, tener unos modelos de conducta, tener cómo puedo tratarle al trabajador, qué beneficios tiene, estar un poquito enterado. Y luego lo que también nos hunde bastante son los contratos mal redactados. Es decir, el trabajador quiero que tenga este beneficio o, por ejemplo, quiero interponer una cláusula de confidencialidad o una cláusula de no competencia. Todo eso tiene que constar en el contrato. El contrato, lo que dice el contrato es básicamente muchas veces va a misa. Es decir, el contrato todo tiene que estar recogido y bien redactado, que sea una cosa entendible y fácil para el trabajador y para la empresa. Y bueno, básicamente es eso. Gracias, María. Hemos hablado de cuál es el panorama, hemos visto cuáles son los mitos, falsas creencias, suposiciones, por ahí en cuanto a cada uno de vuestros ámbitos y que pueden estar afectando a los emprendedores al arrancar actividad. Y quería ahora proponeros un bloque en el que planteemos soluciones específicas, herramientas, ayudas, etcétera, etcétera, ¿no? Marina, voy a empezar por ti. ¿Qué herramientas o recursos propondrías para ayudar a los emprendedores a cumplir con toda esa normativa de protección de datos? Pues un portal de emprendedores o sistemas de facturación y contabilidad digital, porque toda esta utilización de plataformas y herramientas digitales van a ayudar a automatizar ciertas acciones. Y eso va a ser positivo también de cara a tener un poquito un plan de contención en el caso de que pudiera haber algún tipo de brecha. También. Puedes seguir, claro, ¿verdad? Bueno. Ah. Sí, hay que mirar el tiempo. ¿Sí? Por ella, que nada. Me quedamos bien. Terminando ya, formación continua. La normativa cambia. La normativa cambia. El mundo jurídico es un mundo vivo. Seguid informándoos. Y delegar y externalizar todo lo posible. Un poquito la línea que hemos venido comentando hasta el momento. Gracias. Javier, ¿qué prácticas fiscales facilitarían el cumplimiento de las obligaciones para un emprendedor?
La respuesta a esta pregunta está en la propia pregunta y es tener una estrategia. Aunque sea mala, que ojalá no lo sea, ¿vale? Pero no improvisar, no ir un poco a lo que venga, a lo que salga, a lo que me digan, que tengo que pagar, que tengo que tributar, sino tener una estrategia, tener esta previsión y adelantarte a lo que venga, ¿no? Una recomendación muy práctica y muy útil y que vemos en el día a día es no hablar con tu asesor, con tu gestor el día de presentación de las liquidaciones, porque ese día ya está todo el pescado vendido, tu asesor no va a tener tiempo para ti porque igual que tú tiene a toda su cartera de clientes que están esperando noticias y ese no es el día, ¿vale? Entonces, y la realidad dice que la mayoría hace eso, ¿vale? Entonces, estas dos claves también para ser conciso y acortando la explicación que ya llevamos un rato, pues eso, tener una estrategia y tener una previsión con tu asesor para lo que viene y para hacer esto, que el impacto fiscal sea el menor posible, controlado, y si hay que anticiparse a algo, pues tener tiempo para ello. Gracias. María, ¿qué recomendación harías desde tu área? Bueno, lo que hemos dicho antes, los contratos claros, todo bien regulado, formación, informando al trabajador, nunca está de más, ofrecerle formación sobre su puesto de trabajo, consultar con expertos, lo que venimos diciendo, para evitar futuros problemas que pueden ser bastante grandes. Fomentar un ambiente de comunicación abierta, es decir, pues darle al trabajador la oportunidad de poder comentar lo que sea, cualquier preocupación que tenga, que no nos vea como un ogro, sino que podamos negociar con él. Después, planificar cualquier gestión de conflictos que tengamos, pues lo que hemos dicho antes, de tener claro cuál es nuestro plan estratégico, con qué dinero contamos y si tengo un problema, cómo lo resuelvo, cómo anticiparnos a ello. Cuidado con la subcontratación. Es muy fácil caer en subcontratas que luego, por medio de que no son empresas diferentes, pues máximo perjudicado siempre el que siempre es perjudicado el trabajador. Y de nuevo, bueno, también registrarlo todo, es decir, tener un registro de jornada, tener un registro de salarios, tener un registro de cualquier documentación que sea del trabajador. Y volvemos a lo mismo, todo ello es siempre informándose de la normativa laboral. Gracias, María. Alfonso, ¿qué buena práctica, herramienta, recomendación te gustaría hacer para que se pueda implementar correctamente la responsabilidad civil en la actividad? Aquí voy a recoger muchas de las opiniones de los compañeros. A ver, si yo tengo muy claro, y también como resumen de lo que he dicho hasta ahora, si yo tengo muy claro cuál es la actividad a la que yo me voy a dedicar, voy a hacer esa actividad. Es decir, si me voy a dedicar a la restauración, es muy difícil que yo pueda ser un buen restaurador y además poder hacer los números, las cuentas anuales, pagar los impuestos. Es decir, uno se tiene que dedicar a lo que sabe o a lo que se quiere dedicar. Hay que contar con otros profesionales que, insisto, es una inversión, no es un gasto, porque te van a ayudar para que el negocio pues, sea viable, para que haya futuro, te van a identificar problemas, vas a poder rectificar con tiempo. Sí que es verdad que no hay que esperar al último día para hacer las consultas necesarias. Antes lo comentábamos entre los compañeros abogados, que no es la primera vez que nos ha pasado a nosotros que viene un cliente, oye, firmé este contrato ayer. Claro, ahí la posibilidad que tienes de poder asesorar es más bien limitada, es decir, tienes que asumir que ya está firmado. Si vienes el día antes, no cuesta nada decir, oye, ¿me puedes revisar este contrato? Pues oye, mira, me he visto esto y esto se podría cambiar, esto se puede mejorar. Ahí sí que hay una posibilidad de poder mejorar cuál es ese contrato, esas obligaciones que estás asumiendo. Insisto que en los negocios nos podemos encontrar con la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Para no caer en la contractual, simplemente hay que cumplir los contratos, lo cual es importante una revisión, tener un contrato correcto y asumible antes de firmarlo. Al respecto de la responsabilidad extracontractual, hay dos estrategias. La primera es
intentar poner cortafuegos, identificar qué problemas puede haber, intentar que estén cubiertos de la mejor forma posible, con los trabajadores, haciendo formación, tema de protección de datos, para no incurrir en ningún tipo de responsabilidad y de forma pasiva tener una buena póliza de seguro para las posibles, porque somos humanos, no podemos cubrirlo todo, para los posibles problemas que pueda haber en un futuro. No está de más preguntar mucho a profesionales, como he dicho, asesorarse, pero también a compañeros, a gente que se dedique a la misma actividad que tú, sobre todo si estás empezando, porque te van a saber identificar muy claramente cuáles son los problemas que ellos han encontrado en su experiencia. Con lo cual, la comunicación con expertos, con asesores y con compañeros que se dedican a lo mismo, te va a ayudar a identificar cuáles son los problemas y te va a ayudar a prepararte para no tener esos problemas. Gracias, Alfonso. Y Carmen, última pregunta. ¿Hay alguna plataforma digital, recurso, algo que te gustaría recomendar para facilitar el proceso? Sí, yo voy a ser muy práctica. En Menorca cada ayuntamiento tiene un agente de desarrollo local, que en este caso yo estoy en el Ayuntamiento de Es Castell, pero cada ayuntamiento tiene 1 o 2 personas que se dedican a este tema y que son un enlace, creo que muy bueno para conseguir pues asesoramiento de administraciones superiores, de organizaciones empresariales, de SOIPs, SEPERS y también del propio ayuntamiento, con lo cual son una figura que hasta hace 4 años no existía y que por lo tanto creo que puede ser una buena figura para todas las personas que quieran empezar algún proyecto y quieran asesorarse sobre la red en la que se van a mover. Esa es la primera cosa. La segunda, todas las administraciones procuran digitalizarse. En estos momentos uno se puede dar de alta de autónomo y darse de baja con una app en el teléfono por días. Es decir, un día me doy de alta y al cabo de 3 días o de 30 me doy de baja. Por lo tanto, quiero decir que hay muchas apps y plataformas que ayudan mucho a tener digitalizado el negocio. Yo tengo que deciros que en estos momentos ISVA, que es una sociedad pública que ofrece préstamos en mejores condiciones o que tramita préstamos en buenas condiciones, en estos momentos tiene una plataforma que puedes tramitar todo desde la plataforma de ISVA, es decir, Seguridad Social, Hacienda, todo. La misma para ver si puedes mejorar el negocio, si puedes cambiar, si quieres hacer un plan de empresa, existe una página que es iEmprèn del Govern Balear, en donde además de pequeñas cláusulas, pequeñas clips de formación que también en algún momento pueden ir ver, recordar lo de la protección de datos, recordar cómo gestionar el personal, recordar alguna cosa que no sabes muy bien cómo afrontar, pues son clips muy pequeños, muy rápidos y que se aprenden. Y luego tengo que decir que luego están los puntos, bueno, la Cámara de Comercio y PYME en Menorca son 2 puntos claves de atención al emprendedor y por lo tanto creo que son un punto específico para que cualquier persona que necesite un trámite o un asesoramiento lo haga de forma gratuita y a la edad ya para todo el mundo. Ahora estoy haciendo propaganda de los demás, no de los servicios públicos. Y luego está una cosa que se llama los puntos PAE, que creo que sí que hay un déficit en Menorca, porque sí que hay puntos PAE en Mahón, en Ciudadela, en Alayor, en San Luis, que son puntos de atención al emprendedor que en teoría pueden hacer toda la tramitación que necesita un emprendedor, pero tengo que decir que en Menorca todos son bajos, o sea que hacen poca cosa, ¿no? Y en Menorca no hay ninguno que sea muy alto, que significa que puede hacerlo todo, ¿no? Pero bueno, que también es un primer sistema para poder empezar. También tiene la Cámara de Comercio y PYME un punto PAE y por lo tanto es un punto desde el que se pueden empezar a tramitar todas las cosas que necesitéis. Hay déficits, creo que en Menorca tendría que funcionar una lanzadora de empresas que no existe, que diera soporte. En Mallorca hay sitios donde los ayuntamientos, por ejemplo el Ayuntamiento de Palma, ofrecen locales a los emprendedores a nivel muy barato para que luego al cabo de un año puedan irse a otro local. Bueno, hay muchas cosas que se hacen en España que en Menorca todavía no han funcionado. Se intentó una incubadora, CAE,
la CAE, no la PYME, sino la CAE intentó una incubadora que no funcionó, pero bueno, que de todo lo que hay mucho, y además la ventaja de Menorca es que está muy cercano, quiero decir, acercarte a tu ayuntamiento y consultar con el técnico de administración local, de desarrollo local, como en este caso conmigo en Es Castell, o con mi compañera, que somos dos en Es Castell, pues es muy fácil porque está muy cerca, ¿no? O en Mahón o en el ayuntamiento que sea. Y igualmente la PYME, que tiene prestar servicios en Mahón y en Ciudadela, es decir, que en Menorca todo está cerca como para poderlo utilizar. Lo que sí digo es que las empresas también tienen que digitalizarse, es decir, que no es solo que la administración ofrezca servicios con plataformas y apps que pueden facilitar el trabajo de los emprendedores, sino que ellos tienen que tener muy claro, aquí falta una persona de digitalización y de marketing, porque una de las sitios donde se pierde más en tiempo y en dinero es en digitalizar tu propia empresa y en evitar costes que puedes ahorrar teniéndolo todo informatizado, ¿no? Y también de marketing, que es una cuestión muy importante a la hora de emprender cualquier negocio, tener claro a quién y cómo le vas a vender, a través de qué canales le vas a vender. Bueno, no sé si he hablado demasiado. Habrá una mesa, un foro de marketing. Marketing, Estamos en ello. de marketing y digitalización. Estamos en ello. ¿Alguien quería comentar algo? Bueno, un poco por alusiones y por extensión de lo que ha comentado Carmen, PYME Menorca es punto de atención al emprendedor. Prestamos servicios gratuitos a los empresarios y a los emprendedores que estén poniendo en marcha su negocio. Les podemos tramitar desde una ventanilla única todos los trámites que tienen que realizar para la puesta en marcha. Ha hablado también de digitalización, que eran un poco las 3 recomendaciones que nos pedíais también que recogiéramos al final de la jornada. Digitalizarse está muy bien. Ahora ya se habla de una transformación digital, que es aplicar esta digitalización a todas las áreas del negocio. Para eso también hay ciertas ayudas públicas, ¿vale? Kit Digital, que sería un poco la herramienta inicial, pero hay otras subvenciones y ayudas para este tema. Desde PYME Menorca también asesoramos a las empresas ya consolidadas que una vez han implantado su negocio pues puedan beneficiarse de estas ayudas. Y otra de las recomendaciones que me gustaría comentar para los emprendedores es que al principio utilicen su red de contactos y profesionalicen esa red de contactos, la utilicen, la enfoquen hacia su negocio. Hay una teoría, la teoría de los contactos, y seguro que la habéis oído en algún sitio, que entre cualquier persona, los contactos que existen, el número de contactos que existen entre 2 personas en el mundo, entre un futbolista famoso y cualquier persona, hay 6 contactos, 6,6 dicen, ¿no? Bueno, pues si esa red de contactos que todos tenemos, que evidentemente no será para contactar con un futbolista famoso, pero sí para contactar con un profesional especializado en marketing, en asesoría laboral, asesoría fiscal, etcétera, etcétera, si esa red de contactos particular que nosotros ya tenemos la profesionalizamos y la segmentamos, pues puede ser un buen inicio que podemos utilizar en nuestro negocio. Y a nivel local, más que más. Esa red de contactos a nivel local adquiere muchísima más relevancia, pues porque estamos en un sitio en el que todos nos conocemos, y eso es un valor añadido que tenemos a nuestra disposición y que tendríamos que poner en valor a la hora de poner en marcha nuestro negocio. Gracias, Javi. Si queréis cerramos la ronda así rápidamente, hemos empezado por ti. ¿Cuáles serían esas vuestras 3 recomendaciones clave y dónde os podemos encontrar, o dónde os puede encontrar quien nos encuentre por la grabación? No, yo estoy en el Ayuntamiento de Es Castell, me podéis venir a ver cuando queráis, pero insisto en que hay una persona igual que con mi misma función en todos los ayuntamientos de Menorca. Además, hay un servicio de asesoramiento también en el Consell Insular, que es más específico. Nosotros hacemos la primera atención, pero en el Consell Insular pues os pueden hacer también incluso el plan de empresa, ¿no? Por lo tanto, hay sitios públicos a los que acudir. Yo como recomendaciones diría que la administración
tiene que hacer lo posible por reducir trámites, es decir, por hacer lo más rápido posible y más fácil los trámites. Esto cuesta mucho, pero bueno, a ver, intentamos hacerlo lo más posible. Y como recomendación a las personas que tienen que emprender una nueva actividad o un nuevo negocio, les diría que lo primero que se asesoren antes de empezar nada, ¿no? No puedo coger una pizzería sin saber si esa pizzería tiene una licencia de actividad, porque si luego quiero dar de alta cualquier cosa, voy a ir al ayuntamiento y te van a decir que no tiene licencia. Por lo tanto, lo primero es asesorarse. Que un negocio esté abierto no quiere decir que cuente con todas las garantías. Por lo tanto, lo primero es saber si eso que quiero hacer y lo que está o no está lo puedo hacer y dónde lo puedo hacer. Y lo segundo es buscar buenos profesionales, porque se necesitan buenos profesionales, ingenieros para hacer los proyectos, buenos ingenieros para hacer el proyecto que necesites, se necesitan buenos economistas para lanzar o relanzar un proyecto y para buscar dónde existen focos de ahorro o focos que pueden ser un motor para tu propia empresa y para seguir creciendo y en general pues igualmente buscar buenos abogados que te asesoren que legalmente lo estás haciendo bien o que lo puedes hacer mejor, ¿no? Y luego lo que he dicho antes, que creo que no puedes fiar de yo he entrado una licencia en el ayuntamiento, no, porque después la respuesta a lo mejor es al que ha entrado al proyecto y no a ti, tú no sabes cómo está ese proyecto, por lo tanto no puedes dejar en manos de nadie los proyectos que son tuyos, es tu negocio, tu dinero, tu vida y por lo tanto lo tienes que seguir y perseguir para que eso siga para adelante. Es verdad que ha habido proyectos en Menorca que han tardado muchos años en ponerse en marcha, es verdad, pero también es verdad que ha habido otros proyectos que por cuestiones de no estar encima se han retrasado sin ningún problema, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de empresas, pues también recordar que hay otras cosas que puede hacer la administración. A mí siempre me gusta, como estoy en la administración, me gusta decir que la administración puede hacer otras cosas y poner pues acercar más, pues además de facilitar, hay muchas cosas que la administración puede hacer, ¿no? Solo decir que la digitalización en estos momentos y por lo menos hasta el año 2027 tiene fondos europeos a mansalva, quiere decir que cualquier cosa que se tenga en proyectos, se pueda mejorar desde el punto de vista de la administración o de la no administración o de la venta o de lo que sea, hay que aprovecharla. Está la oficina Acelera, no sé si es la oficina Acelera que hace los trámites, no son trámites difíciles, son dinero a fondo perdido, quiere decir que luego no hay que justificar o que no es una cosa que luego tenga mucha tramitación a la hora de justificar y entonces es muy fácil y por lo tanto se tiene que utilizar. Y la otra cosa es que estamos en una economía y en un espacio en el que la administración tiene que garantizar que las personas puedan seguir trabajando. Nos acordamos del ayuntamiento, nos acordamos de la administración cuando se cae una terraza o cuando se incendia una discoteca, pero esa terraza y esa discoteca ha pasado por una licencia del ayuntamiento que garantiza que la actividad que se va a hacer ahí es una actividad que se va a hacer con todas las garantías. Y además la administración en Menorca tiene que garantizar que el entorno siga siendo el entorno que queremos vender, ¿no? Entonces también hay una garantía medioambiental y de cuidar el entorno que necesitamos. Ya acabo. Solo decir que hay 3 ejes en Europa que son importantes y que sirven también para posicionarse. La economía circular, es decir, reaprovechar todo lo que podamos. La feminización de los trabajos, por lo tanto todas las mujeres que quieran emprender siempre serán muy bienvenidas y por último la digitalización y las 3, si las aprovecháis pues estáis en el momento ahora hasta el año 27 por lo menos. Gracias, Carmen. Alfonso, brevemente, ¿cómo te encontramos y cuál sería la clave que te gustaría dejar? A ver, muy rápidamente, como conclusiones. Simplificar los trámites no significa no hacerlos, hay que hacer los que hay que hacer y ya está. Para eso hay que dejarse asesorar y asesorarse es un gasto, pero es una inversión. Siempre hay tiempo de crecer, no hay que empezar desde el inicio a lo grande, puedes empezar como autónomo e ir creciendo
en tu negocio. En conexión a esto, si para crecer con tu negocio necesitas socios o trabajadores, piensa si necesitas un socio o un trabajador. Hay muchos empresarios que lamentablemente explotan a los trabajadores y si para crecer tú necesitas explotar a otra persona, quizá no necesitas un trabajador a tu cargo, necesitas un socio, con lo cual el tema de asociarse con alguien siempre es interesante. Y ahí voy a acabar mi intervención porque sé que vamos justitos de tiempo. Gracias. Marina, ¿cómo te encontramos y qué clave te gustaría dejar? Como bien sabéis, vengo en nombre y representación de la agrupación de jóvenes abogados de Baleares y tenemos diferentes redes de contacto, ¿no? Es decir, tanto a nivel de correo electrónico como página web que ya la tenemos activada, etc. Y ya para terminar, paso a agradecer a la organización del evento y a ti, María, muchísimo éxito en lo venidero. Resiliencia, perseverancia, mucha constancia y disciplina. No hay mayor secreto, de verdad. A todos nos ha costado empezar y aquí seguimos. Gracias a vosotros, de verdad. Nada más y gracias. Gracias, Marina. María, la misma pregunta brevemente. ¿Cómo te encontramos y qué clave te gustaría dejar? Bueno, básicamente lo que hemos comentado en toda la ponencia es conocimiento de la normativa, de todo, y contar con un buen asesor que nos aconseje tanto fiscalmente, laboralmente, como constituir la sociedad, como simplificar los trámites y tener bien claro cuál es nuestro plan, cómo vamos a montar la empresa, cómo vamos a proceder y con qué presupuesto financiero contamos. Muchas gracias. Muchas gracias a los 5 por haber participado hoy. Muchas gracias a vosotros.